Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver en Argentina, en Uruguay y en Venezuela. También nos pueden encontrar en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Allí habitualmente introducimos las principales notas de la semana en América Latina y también en política internacional. Bueno, vamos a contarles que hemos estado durante varios días en una pequeña gira europea. Fuimos al País Vasco porque queríamos interiorizarnos de cuál era la situación que se está viviendo desde que hace ya un par de años largos la organización armada ETA decretara no solamente el cese del fuego, sino decidiera el final de la lucha por la vía armada. Y la izquierda independentista vasca empezara a desarrollar la vía política con bastante éxito en un principio en cuanto a lo electoral, donde la coalición Bildu y la coalición Amaiur sacaron una importante cantidad de votos y hoy gobiernan en algunas de las provincias del País Vasco, pero tenemos que decirle que la situación está en un punto de gran bloqueo por parte de los estados español y francés, o sea que evidentemente no quieren la paz, que siguen generando represión, con detenciones a militantes independentistas. Ahora, en los próximos meses, se va a hacer un mega juicio para tratar de meter en la cárcel nuevamente a dirigentes independentistas de Batasuna, la coalición que fue ilegalizada en su momento. Para hablar de todo esto estuvimos con uno de los responsables, el responsable fundamental de Sortu, el partido de la izquierda independentista en el País Vasco, el responsable de Donosti San Sebastián, una de las ciudades y una de las provincias más importantes del País Vasco. Joseba Álvarez, de él se trata, trató de darnos las pautas fundamentales de cuál es la situación que vive el pueblo vasco hoy. Hablamos con él de los presos, hablamos de la situación que se está desarrollando en función de la crisis que vive toda Europa, y nos parece realmente una entrevista interesante, importante para acercarnos al País Vasco. Vamos a escucharlo. Bueno, la situación actual del proceso hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Nosotros siempre hemos dicho que trabajamos por un lado por la resolución del conflicto y por otro lado por la transformación social y la reconstrucción nacional. Entonces, en el terreno de lo que es la resolución del conflicto, es decir, las posiciones de los estados francés y español para el reconocimiento de los derechos del País Vasco, hoy por hoy la posición del Estado español de Rajoy es la de la cerrazón máxima. Es decir, no, el gobierno español, a pesar de que ETA haya dado un cese definitivo de su actividad armada, a pesar de que existe una acumulación de fuerzas por ahora en la sociedad vasca, a pesar de que a nivel internacional ha habido lo que ha sido la conferencia de Ayete, a pesar de todo esto, el Estado español, en lo que corresponde a la resolución del conflicto del País Vasco, está en la posición del no, no en el tema de presos, no en el tema humanitario, no en el tema de reconocimiento de los derechos. Es decir, es una posición muy cerrada, que seguramente es muy debida también a la propia situación del Estado español, que está en una crisis enorme, no solo económica, sino territorial, de articulación de modelo de Estado, hasta el punto que incluso en Cataluña la burguesía nacional, junto con la izquierda, ya ha dicho que el Estado español no tiene ninguna solución para Cataluña, con lo cual están en un proceso de emancipación que no se sabe hasta dónde va a llegar, pero por lo menos están en una posición avanzada, con lo cual el Estado español ve que la desmembración territorial puede ser un hecho a medio plazo si no hay una solución. Está el tema vasco, donde si no hay una solución, ya en Navarra se está a las puertas de un posible cambio de gobierno con participación de la izquierda en Nafarroa, porque la derecha se ha hundido por todo el tema de la corrupción, por el tema de la política económica, y aquí la comunidad autónoma vasca, la otra parte del País Vasco, pues el Partido Nacionalista Vasco tampoco encuentra margen para hacer ninguna propuesta válida, puesto que el Estatuto de Autonomía está acabado, todo el mundo lo dice, incluso ellos. Lo que pasa es que van a negociar a Madrid y lo único que encuentran en Madrid es la posición del no, con lo cual el no de Madrid refuerza por otro lado las posibilidades de hacer avances en la resolución de conflicto y en la conciencia nacional y transformación social en Euskal Herria, ¿no? Eso por un lado. Y en el otro lado, en el ámbito de la construcción nacional, yo creo que se está avanzando
Nosotros dijimos que el cambio estratégico suponía 4 cosas. Bueno, efectivamente ETA tenía que parar la lucha armada, eso ya se produjo. Se dijo la creación de un bloque a la izquierda del PNV, eso es Amaiur, Bildu, es decir, es la primera fuerza institucional a nivel local de Euskal Herria, eso está en marcha. A nivel de movilizaciones, pues hemos tenido 2 huelgas generales en este año con el tema económico. Y con el tema de los presos, bueno, ha habido unas enormes manifestaciones en Bilbao, y con el tema del tema de la lengua, del tema de la cultura, del tema de la ecología, bueno, pues se sigue avanzando. Es verdad que el modelo de transición de una estrategia que tenía un carácter político-militar en Euskal Herria a una puramente política y de confrontación democrática, pues ha traído que un sector de gente de la izquierda abertzale que durante 30 años ha funcionado de alguna manera, se encuentre la necesidad de cambiar de manera de hacer política, de cambiar la manera de hacer lucha ideológica, cambiar la manera de hacer la lucha de masas, y todavía estamos en un impasse donde mucha gente todavía pues no sabe exactamente qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, cómo se tiene que hacer. Entonces ahí, por un lado, hay una bajada no en la conciencia, pero sí en la presión social, pero yo creo que es sobre todo un problema de adaptación a la nueva estrategia. Poesiaren egoe, sendimenduzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari. La nueva estrategia de la izquierda abertzale está basada sobre todo en 2 pilares. En uno, lo que le llamamos nosotros la unilateralidad de la acción política, es decir, que las decisiones las tomamos independientemente de la actuación que tenga el gobierno español o la burguesía o el capital. Es decir, nosotros antes trabajábamos mucho más en un escenario de resolución bilateral, es decir, que tú hacías una hoja de ruta que funcionaba en función de que la otra parte también se moviese, viendo que el Estado español no se va a mover por ahora porque no hay suficiente presión. Nosotros consideramos que el Estado español solo se moverá si acumulamos suficiente presión tanto a nivel internacional como dentro de casa, y también en otras partes del Estado español, como en Cataluña. Bueno, si el Estado realmente se encuentra en una posición de desmembramiento total, se moverá. Mientras tanto, no se va a mover. Entonces, estar en una posición de bilateralidad suponía estar parado. Entonces, nosotros, la unilateralidad supone que nosotros controlamos los tiempos, los plazos, nosotros nos movemos cuando nos apetezca, de la manera que nos apetezca, que nos parezca más correcta, ¿no? ETA, por ejemplo, dejó su actuación armada no por un movimiento del Estado, sino porque decidió, junto con la izquierda abertzale, que había que dar ese paso en un contexto internacional determinado. Es una posición de unilateralidad. Entonces, la unilateralidad es una de las características, pero a su vez tenemos que trabajar la acumulación de fuerzas. Entonces, cuando hay que trabajar la acumulación de fuerzas, hay que cuidar mucho el discurso político, hay que cuidar mucho las alianzas. En su día nosotros teníamos un enfrentamiento directo con el Estado entre lo que era la izquierda abertzale pura y dura y el Estado, y entonces pues aparecíamos exactamente como éramos en todos los aspectos, y había el choque entre lo que era la estrategia de la izquierda abertzale y el Estado. Pero el resto de la sociedad vasca estaba mirando como con un partido de tenis, pues el partido que se estaba realizando era la izquierda abertzale en todas sus facetas de lucha y el Estado por otro lado, ¿no? Al cambiar de estrategia y decir que la única manera es acumular suficiente presión, acumular suficientes fuerzas, pues entramos en lo que es la teoría de la política de alianzas. Entonces, al tener que hacer política de alianzas, es verdad que nosotros algunas partes de nuestros perfiles políticos más claros, pues los tenemos que pactar con las otras fuerzas políticas, con las otras fuerzas sindicales. Eso sí, teniendo muy claro que toda la acumulación de fuerza que puedes hacer por debajo de los mínimos no vale nada. Tú puedes ser muy amplio, pero si eso no va por encima de los mínimos, esa acumulación no vale. Entonces, hoy en día pues tenemos alianzas con Alternativa, con EA, con Aralar, en el movimiento sindical y en el movimiento obrero con sectores muy diferentes, en el movimiento estudiantil también, pero eso supone que en algunas partes nosotros también tenemos que aprender al ir juntos, no ir únicamente como si fuéramos nosotros. Eso no quita que en ciertos momentos de la lucha, cuando vayamos como Sortu puro y duro, pues entonces tendremos todo nuestro perfil político, ideológico, completo. Pero si vamos en alianzas, nosotros necesariamente tenemos que matizar nuestro perfil de la misma manera que los otros tienen que hacerlos en la denominación común que tenemos que tener toda esa acumulación, ¿no? Entonces, es verdad que si uno viene hace unos años en Euskal Herria y viene ahora, pues parece ser que ese nivel de confrontación directa que había, pues ese perfil ha bajado, ¿no? Bueno, ha bajado en lo que era la confrontación, sí, pero por otro lado se consigue de que ya no hay un partido de tenis entre la izquierda abertzale y el Estado, sino que es Euskal Herria, la mayoría de Euskal Herria con el Estado. Entonces, la mayoría de Euskal Herria no solo somos nosotros, ni podemos ser solo nosotros. Entonces, eso es el principio de la política de alianzas, no una política de alianzas en clave burguesa, institucional, no, una política de alianzas para la transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, eso estamos
en los estatutos de Sortu nosotros decimos que los diferentes modelos de socialismo, por ejemplo, en el mundo de la izquierda han sido factores que han creado la división del espectro de la izquierda. En América Latina no se sabe hasta cuándo, pero en Europa, desde luego, hay un fraccionamiento enorme de la izquierda. Y nosotros en los principios de Sortu decimos que la izquierda abertzale, todas las lecturas del socialismo tienen que caber, con lo cual a los dogmáticos no les gusta. Pero nosotros decimos que lo que no puede ser es que las diferencias entre niveles de lectura del socialismo sean un factor de división interna dentro del movimiento vasco, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues en Sortu, y ya no digamos nada, en EH Bildu, pues tienes gente que puede ver desde un sector de la socialdemocracia, pasando por comunistas, pasando por socialistas marxistas, pasando, bueno, algunos trotskistas también. Bueno, hay una acumulación en ese sentido muy plural. Entonces se han establecido pues 9 puntos mínimos de cómo entendemos el socialismo vasco, el socialismo identitario, específico a la realidad actual. Bueno, pues es el precio de la acumulación de la fuerza, ¿no? Pero también no solo hay que verlo desde el punto de vista de, parece que perfilas o limas tu perfil, sino que tú intentas con ello meter la mayoría social de este país en una lucha, ¿no? Porque al cambiar de estrategia, la única manera de ganar, tanto la independencia como el socialismo, es solamente si tienes el apoyo mayoritario de la sociedad vasca a nivel sindical, social, a todos, ¿no? Entonces, en ese trabajo, pues hay que trabajar mucho el tema de alianzas, el tema del método, cómo se trabajan las cosas, cómo se hace la política, que el hecho institucional no se convierta en el motor de lanza, en la punta de lanza ni en el motor del proceso, sino que eso tiene que estar fuera de las instituciones, saber que gestionar las instituciones en un modelo de transición te genera contradicciones, porque a veces, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de San Sebastián tenemos la alcaldía, somos 8, ellos son 19. O sea, en cualquier momento te pueden vetar. Si no lo han hecho, si no lo han vetado al alcalde Juan Carlos Izaguirre, no es porque no tengan los votos, es porque socialmente sería intolerable. Pero a la hora de votar un montón de proyectos de tipo urbanístico, de tipo social, pues ellos son 19. Entonces, claro, si en ese momento tú dices, pues yo soy blanco y lo dejo, pues de ser la primera fuerza política en representación institucional local, EH Bildu podría terminar desapareciendo. Entonces dices, bueno, pues entonces vamos a hacer desobediencia civil y que nos impugnen. Bueno, pero tú decides cuándo haces desobediencia civil, en qué parámetros, y a ver si tiene que ser la institucional el que haga desobediencia civil, o tiene que ser el movimiento político y el social, o tiene que ser todos juntos con el sindical. Entonces hay todo un trabajo de búsqueda de nuevas formas, ¿no? Pero bueno, las bases son acumulación de fuerzas, unilateralidad, y ahí entra la desobediencia y la insumisión. Bakardadez josia, hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia. Bueno, aquí hay un sector de la izquierda abertzale que tiene una posición muy dura respecto a ese razonamiento que haces tú. ¿No? Dice, aquí realmente se está corriendo el riesgo de una posible desviación hacia la socialdemocracia, hacia la institucionalización, la homologación de la fuerza política Sortu y su integración en el sistema. Bueno, todo eso... Toda esa reflexión existe sobre todo por parte de una parte de la izquierda abertzale que es, digamos, no sé si es la más consciente o por lo menos ideológicamente, no sé si tampoco es la más dura, pero digamos la más firme en algunos planteamientos, ¿no? Nosotros decimos que nosotros fuimos legales durante 25 años antes de que nos ilegalizaran. Antes de que legalizaran Herri Batasuna, fuimos durante 25 años una formación política legal. No terminamos siendo asumidos por el sistema. Entonces dicen, ya, pues que entonces había lucha armada. Entonces ahora no hay lucha armada y entonces eso puede ser el factor determinante. Bueno, yo creo que riesgo siempre existe en política. También existe el otro riesgo, que es el de ser duro, claro y coherente en el razonamiento político en todo el esquema de arriba abajo y terminar siendo una fuerza política pequeña con una web muy grande y con una implantación social mínima, una representación sindical mínima, porque claro, de esos ejemplos ya conocemos en Europa un montón de partidos revolucionarios que sí, que en el ideario político, en la coherencia ideológica de arriba abajo, sí, además se declaran marxistas-leninistas, pero después no tienen ni fuerza sindical, ni movimiento social, ni movimiento estudiantil, ni presencia institucional. Claro, entonces, ¿el otro riesgo cuál es? El de sí, yo soy muy íntegro de arriba abajo, y entonces, bueno, ahí hay que buscar un equilibrio entre no perder uno su personalidad y, por otro lado, el actuar en coalición con las demás fuerzas políticas. Por eso nosotros diferenciamos lo que es Sortu de lo que es EH Bildu. Nosotros decimos Sortu como Sortu, tenemos todo nuestro abanico ideológico, de arriba abajo.
pero a nivel institucional trabajamos en coalición y a nivel de creación de un bloque soberanista de izquierdas trabajamos en alianzas. Y a nivel sindical tenemos que trabajar también con los de ELA, que tampoco son precisamente un sindicato revolucionario, pero también tienen 150.000 trabajadores, de los cuales muchos votan al PNV además. Entonces estamos en una situación donde la crisis está creando las condiciones para acumular. Y no creemos que es el momento de acumular en la puesta encima de la mesa un ideológico global de arriba abajo para hacer la alianza. Uno no tiene que perder su perfil político nunca, pero tiene que tener suficiente cintura para poder hacer una alianza y no perderse en ese camino. La reivindicación de la amnistía por parte del Estado tiene una respuesta clara, que es que no entra en la Constitución. O sea, en el marco legal actual español no entra en la Constitución, la amnistía. Bueno, entonces nosotros decimos, bueno, se puede hacer una pelea por la amnistía, pero o la amnistía entra dentro de la resolución del conflicto en su parámetro global y se entiende la amnistía como la excarcelación de todos los presos y la vuelta de todos los exiliados y la creación de condiciones políticas que hagan que la lucha política no conlleve volver a la cárcel, porque aquí en el 77 salieron todos los presos y hoy estamos otra vez con un montón de ellos. Y entonces nosotros decimos, bueno, hay que temporizar la acumulación de masas en torno a la reivindicación de los derechos, porque hoy por hoy el Estado español los tiene como rehenes. El Estado español no quiere entrar en la resolución del conflicto en sus parámetros de consecuencias, presos, víctimas, no quiere entrar en eso porque sabe que inmediatamente después debería entrar en el debate de las consecuencias políticas, porque se ha producido. El gobierno vasco ha sacado un trabajo hace poco donde dice que ha habido 40.000 detenidos en este país relacionados con ETA, 40.000. De los cuales 10.000 acabaron en prisión, que hay más de 5.000 casos de torturas declaradas. Son datos del gobierno vasco, ¿eh? Entonces, claro, no hay análisis político que diga, en un país de 3 millones si ha habido 40.000 detenidos es que hay un problema político de fondo enorme. Claro, el gobierno español no quiere entrar. Y para bloquear el proceso utiliza a los presos, con lo cual hoy por hoy los presos no van a salir, a menos de que la situación del gobierno español cambie de arriba abajo. Y mientras tanto, si hay unas reivindicaciones que sí pueden realizarse sin grandes modificaciones en la legislación penitenciaria actual, que son, por ejemplo, el acercamiento de los presos. Es una cosa que ha reivindicado incluso por las instituciones europeas. Bueno, todos los presos de Euskal Herria deberían estar en Euskal Herria, hay cárceles para ello. Bueno, eso es una reivindicación, por ejemplo, hoy mucho más compartida en lo que es la sociedad vasca que lo que es la amnistía. Es decir, que hay gentes del PNV y gentes del PSOE y tal que dicen, no, es que tienen que estar aquí, el acercamiento se tiene que dar. Entonces, o la desaparición de la política penitenciaria especial, todo lo que es legislación antiterrorista, Audiencia Nacional, los juicios políticos, todo eso ya tenemos una mayoría de la sociedad que ya reivindica que esas cosas se tienen que parar. De la misma manera, la propia tabla hecha por los presos, los presos enfermos, la de Parot, los que han cumplido 3/4 que debían estar en la calle que no están. Entonces, en torno a todos esos trabajos, ya hemos articulado una mayoría social que supera a EH Bildu, que supera a Sortu, y que hoy por hoy son incumplidos por parte del Estado. Entonces hay que seguir trabajando con ello. ¿Eso significa renunciar a la amnistía? No, nosotros no vamos a renunciar a la amnistía entendida como la salida de los presos. Nosotros no vamos a proponer que hagan una modificación constitucional española para que quepa la amnistía en la Constitución española, para que después las Cortes promulguen la salida de los presos, porque es que eso además no se va a dar, no se va a dar nunca así. Entonces nosotros entendemos la amnistía como la vuelta de todos los presos y todos los exiliados a casa, porque no hay solución política del conflicto mientras haya un preso en la cárcel. Entonces, hoy por hoy la amnistía no está tan presente como antes en el discurso, pero hoy está mucho más presente el tema del acercamiento, el tema de la salida de los presos enfermos, el tema de la salida de las 3/4, el tema de la Parot. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que hemos conseguido en unos años que fuera de la izquierda abertzale se cale la necesidad de resolver el tema de los presos, primero por su acercamiento, segundo por la salida de los enfermos, tercero... pero todo el mundo sabe en este país que no va a haber solución definitiva mientras haya presos en la cárcel. Con lo cual, eso, llámele amnistía o no le usted llame amnistía, eso es un proceso que necesariamente terminará allí. Bueno, mientras tanto vamos intentando acumulando sectores en reivindicaciones más generales, pero bueno, que irán avanzando. Entonces, dentro del proceso latinoamericano estamos más cerca de unos movimientos con sus respectivos gobiernos que de otros. Por ejemplo, nosotros estamos desde luego mucho más cerca de lo que podría ser Cuba, lo que podría ser Venezuela,
lo que podría ser Bolivia, en algunos casos también pues Ecuador, creemos que Correa ha tenido también ciertas posiciones muy importantes, pero más que de gobiernos yo creo que es de los procesos de transformación que se están dando en esos países, ¿no? Y después hay otros que están más lejos, no en movimientos, pero sí políticas gubernamentales, pues Brasil o Argentina o Chile en algún momento, pues nos parecen más lejanos, bueno, mucho mejores que los europeos, desde luego, pero desde el diario de Sortu, pues quedarían más cerca los anteriormente citados, ¿no? Entonces nosotros sí seguimos con atención el modelo latinoamericano porque creemos que hoy en el mundo, con todas sus contradicciones, desde luego es el único que pretende, además de hacer contra el imperialismo, crear una alternativa propia de marco continental, con todas sus enormes contradicciones. Pero por lo menos vemos ahí el famoso socialismo del siglo XXI, que son 17 cosas en 17 sitios, pero por lo menos sí vemos que hay, incluso desde el poder y desde los movimientos sociales, un intento de buscar la creación de un nuevo modelo, ¿no? Entonces por eso nos parece muy interesante, algo que en Europa hoy por hoy no existe. Y continuamos en Resumen Latinoamericano en este especial dedicado al País Vasco, a Euskal Herria. También se están dando allí manifestaciones importantes en cuanto a la memoria, rescatar la memoria que evidentemente el Estado español intenta ocultar o tergiversar. Estuvimos en un acto en ese sentido organizado por AASTUAC, una organización vasca dedicada a recoger todos los testimonios de la memoria que viene no solamente desde el franquismo, sino la memoria de hace muy pocos años, que tiene que ver también con toda esta lucha que ha dado el pueblo por la independencia y por el socialismo. Como parte de la actividad de AASTUAC, uno de los temas fundamentales es la lucha para erradicar los símbolos franquistas que aún quedan, no solamente en Euskal Herria, sino en toda España. Y estuvimos en un acto en un paseo que se llama Sánchez Mazas, que era un dirigente fascista, uno de los autores del himno de la Falange, Cara al Sol, y que todavía tiene su nombre allí en Euskal Herria como una afrenta al pueblo vasco, y cuyo hijo es Chicho Sánchez Ferlosio, un cantante popular antifascista ya fallecido. O sea, al padre le salió un antifascista comprometido como castigo a su prepotencia. Y el acto consistía en sacar el nombre, pedir que se saque el nombre de Sánchez Mazas y poner el de Chicho Sánchez Ferlosio. Hacemos de la vida una parodia, una parodia. También estuvimos en una importante manifestación que se hizo en las playas de todo Euskal Herria. Estamos allí en pleno verano y estuvimos en San Sebastián para recordar a los presos vascos a través de una marcha que se hizo en la playa de La Concha, que es una playa fundamental de San Sebastián. Allí numerosos militantes de Cherat, la organización de familiares de los presos vascos, desplegaron una pancarta, recorrieron toda la playa y recogimos estos testimonios en ese momento. Como media, recorremos semanalmente 1.360 kilómetros para estar menos de una hora con nuestros allegados. Numerosos son los accidentes de tráfico que hemos sufrido desde los comienzos de la dispersión y 16 familiares han fallecido en ellos. Caixo, aquí estamos, un domingo de julio, familiares y amigos de presos y presas y exiliados vascos, recorriendo las playas de Euskal Herria, reivindicando que nuestros seres queridos, en primer lugar, que aquellos seres queridos que están enfermos, que salgan de las cárceles, que se cumpla la propia legalidad de los estados que hacen las leyes y las incumplen, y que dicen que los presos tienen que estar lo más cerca de sus lugares de origen, de residencia. Aquí se aplica lo contrario, cuanto más lejos mejor, suponiendo ello un castigo para los propios presos y sus familiares, que tienen que recorrer miles de kilómetros todos los fines de semana, con el riesgo para sus vidas que supone en caso de accidente, con el gasto millonario que supone para los bolsillos de familias humildes, y etcétera, etcétera. Por otro lado, estamos en Euskal Herria. Estamos luchando por nuestra identidad, para que se reconozca el derecho de nuestro pueblo a elegir su futuro libremente,
y ello durante décadas, durante siglos diría yo, que es algo que está persiguiendo este pueblo, y a consecuencia de ese conflicto político lo que reivindicamos también es, por un lado, que se otorga a nuestro pueblo ese derecho a decidir, y por otro lado que nuestros seres queridos vengan a sus casas, a Euskal Herria. No podemos olvidar tampoco que aquellos que torturan y asesinan en nombre del Estado impunemente están en la calle, están condecorados, han sido incluso aumentados en sus medallas, y la justicia aquí tiene un doble rasero, la justicia del embudo. Entonces lo que reivindicamos es que nuestros seres queridos vengan a sus casas, y que por otro lado nuestro pueblo pueda volar como un pájaro. Nada más. La gran tortura que supone la mal llamada doctrina Parot, que personas que ya tenían la fecha de salida de la cárcel sacan una nueva ley donde les han prorrogado su condena a 10 años. Eso, si no es tortura, creo que es la máxima tortura que yo conozco personalmente, jamás he conocido. Y yo no sé cómo estas personas que están prorrogadas 10 años, después de tener ya la fecha de salida, pueden seguir superviviendo. ¿Tú eres familiar de...? Sí. Y pienso, bueno, hay un caso de un preso social de España que en cuanto le comunicaron de que le aplicaban esa doctrina, al día siguiente apareció ahorcado en la celda. Y es lo lógico, es una tortura que yo no sé si la gente puede imaginársela, pero el que ha estado en la cárcel una temporada, ese sí que se la puede imaginar, y creo que estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo. Nada. Oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Los familiares estamos sufriendo día a día, con la dispersión que nos están sometiendo el Estado español y el Estado francés. Pues claro, nosotros tenemos que viajar, ahora mismito de aquí, pues un montón hemos llegado de las cárceles. Salimos el viernes a las 5 de la tarde y hemos llegado justo a esta citación después de hacer 2.400 kilómetros para ver a nuestros seres familiares, pues 40 minutos, y críos que hemos llevado en el autobús de recién nacidos hasta personas de 80 años, ¿no? 16 familiares que se han muerto en la carretera queriendo visitar sus familiares. Nos produce, bueno, no os voy a decir miles y miles de euros que nos produce el gasto solamente el ir y venir, el mantener a nuestros seres familiares. Nosotros tenemos enfermos, tanto en las cárceles como por ahí barriados, que queremos en casa, los queremos en casa pero vivos, no los queremos muertos. Y según la ley española y francesa deberían estar en la calle, porque en su misma ley está visto. También se refleja que nosotros mismos, los familiares, tendríamos que estar, nos tendrían que traer nuestros familiares lo más cercano a nuestras viviendas o a donde viven, porque a nosotros nos están imponiendo una segunda condena, que es la que están cumpliendo ellos, más lo que estamos cumpliendo nosotros semana tras semana tras semana. Nada no ha cambiado, al revés, el último informe de Cherat de los familiares estamos diciendo que al revés, nos están sometiendo cada vez a más presiones, más familiares enfermos, más familiares están más alejados, la dispersión es horrible. En este momento en Euskal Herria no sé si hay 3 presos, todos los demás están en el estado y casi todos de Madrid para abajo.